vamos a iniciar en este momento nuestro mensaje, nuestro culto en esta tarde. Agradecemos a todos los hermanos y amigos que, ¿verdad?, se están conectando en este momento. Vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros y que nos ayude para que todo salga bien. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos por tus bendiciones, gracias te damos por tu paz. Te pedimos que el poder del Espíritu Santo nunca nos vaya a faltar, que al meditar en tu palabra, Señor, lo hagamos para gloria y honra de tu nombre. Que el poder del Espíritu Santo nunca nos vaya a faltar, que tu amor esté con nosotros. Ponemos en tus manos a todos los médicos, las enfermeras, todas las personas, Padre mío, que están sufriendo en este momento. Te pido por la familia de un amigo mío en Ecuador, Señor, el cual su familita se ha contagiado. Le pedimos que por favor tenga misericordia, no solamente de ellos, sino de todos los enfermos y de todas las personas que sufren, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo, Padre mío, en Colombia, Venezuela, Perú, Chile, toda la América Latina, Argentina, Brasil, Señor, Centroamérica, Estados Unidos, el mundo entero, Padre mío. Ten misericordia, Señor, y permite que tu paz, que tu amor, el poder del Espíritu Santo pueda bendecir a estas personas, Padre mío, y les pueda ayudar en sus necesidades. Hoy queremos pedirte una bendición para que el poder del Espíritu Santo esté con nosotros y que tú, mi Rey, puedas dirigirnos y puedas guiarnos conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias te damos por tu amor. Bendícenos y dirígenos en esta noche. En el dulce y sagrado nombre de Cristo Jesús te lo agradecemos todo. Bueno, esperamos que el Señor pueda bendecirnos en esta hermosa tarde y poder tener, ¿verdad?, un mensaje que pueda ser de gran bendición para todos nosotros. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, vamos a compartir un mensaje bonito que traiga bendición. Estamos viviendo momentos difíciles. No es fácil realmente lo que se está viviendo en este momento. Los gobiernos están muy asustados, especialmente los gobiernos, ¿verdad?, de nuestros países. Están muy asustados porque la crisis está paralizando la economía, quizás no por completo, pero sí parcialmente, y el daño económico que se está creando en el mundo es bastante amplio, muy difícil quizás para algunas economías bien pequeñas poder recuperarse, a menos que a nivel mundial se pueda trabajar juntos para recuperar a todos los países que quizás van a sufrir el mayor riesgo por esta enfermedad. A nivel mundial, ¿verdad?, las religiones son, por así decirlo, ¿verdad?, las grandes ausentes en este momento. Y son las grandes ausentes porque muchas de estas religiones, muchas de estas iglesias basan su enseñanza en falsas enseñanzas con respecto a sanidades y cosas, y ellos tienen sus religiones grandes basadas en el dinero y todas estas cosas. Pero hay iglesias que de corazón trabajan para Cristo y sin que nadie sepa están trabajando, están aportando su granito de arena. Los cristianos están haciendo su obra, especialmente personalmente. Hay muchos hijos de Dios sirviendo, hay muchos hijos de Dios haciendo su voluntad, hay muchos hijos de Dios ayudando a que esta pandemia, a que esta enfermedad pueda sobrellevarse de mejor manera. Y hay muchas organizaciones, ¿verdad?, como ADRA, la Iglesia Adventista, como Salvation Army y otras muchas organizaciones mundiales caritativas que son
organizaciones que son apoyadas o soportadas, ¿verdad? Por iglesias y por congregaciones que son serios en cuanto a la enseñanza de la palabra de Dios y en cuanto al servicio a la humanidad. Y le damos gracias a Dios porque en estos momentos difíciles, ¿verdad?, que la humanidad vive, es cuando realmente se puede ver quién es hijo de Dios y quién no, quién ama al Señor y quién no ama al Señor, quién está haciendo la voluntad de Dios y quién no hace la voluntad de Dios. Aunque no quise hablar mucho de que si hacen o no hacen la voluntad de Dios, pero sí me gustaría resaltar especialmente a aquellas personas de buen corazón, aquellas personas que el poder de Cristo los ha transformado. Y mientras en el mundo se debaten, ¿verdad?, las personas, los partidos políticos usan esta enfermedad, usan esta pandemia para acusarse unos a otros, para entorpecer lo poco que puede hacer un gobierno en estos momentos, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos vemos cómo hay una carrera política por destruir cualquier cosa buena que haga el presidente. Y igual pasa en El Salvador, igual pasa en Colombia, igual pasa casi en todos los países. Los partidos de oposición solo quieren ver que la población muera, solo quieren ver que la población sufra, solo quieren ver que la población salga y destruya y haga desmanes y cause el caos, para ellos capitalizar eso políticamente, porque a ellos les gustaría que las medidas de seguridad que están tomando los gobiernos fracasen, para ellos poder acusar al gobierno de causar todo el caos. Así que lo estamos viendo en todas partes, lo vemos aquí en Estados Unidos, lo vemos en Colombia, lo vemos en El Salvador, lo vemos en todos los países, en México, no importa el país. Esta gente malvada, ¿verdad?, solo está buscando ocasión para ellos capitalizar esto políticamente. Ahora, mi pregunta es, aunque nos duela, ¿verdad?, y aunque por ser ciudadanos, por ser personas, ¿verdad?, que sufrimos estas situaciones en carne propia, aunque nos duela, nosotros como cristianos tenemos que saber que esa no es nuestra tarea. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es proclamar este evangelio en todo el mundo. Estos políticos, ellos mismos se van a sacar las vísceras los unos a los otros. Ellos pelearán su propia guerra. Ellos harán sus propias acciones. ¿Qué haremos los cristianos nosotros? ¿Nos uniremos a los bandos políticos o nosotros nos uniremos al bando de Cristo? Nos uniremos a la predicación del evangelio, nos uniremos a pregonarle al mundo, ¿verdad? En la iglesia adventista, ¿verdad?, es muy conocido esta expresión, el fuerte pregón. El fuerte pregón. ¿Será que nosotros, ¿verdad?, es como anunciar algo con fuerza, es como dar un mensaje con fuerza, ¿verdad?, con ímpetu? Es hacerlo de manera grande, de manera poderosa. Entonces, ¿será que como cristianos tendremos nosotros la voluntad de poder levantarnos y predicar este evangelio con poder, predicar este evangelio con fuerza, hacer una explosión del evangelio de Cristo de tal manera que el mundo entero pueda escuchar, que el mundo entero pueda ver, que el mundo entero pueda, que la gente que está envuelta en esta política, la gente que está, por así decirlo, hipnotizada con estos temas políticos, ellos puedan despertar de ese sueño y poderse dar cuenta que no son los gobiernos, que no son los partidos políticos los que traerán solución a este mundo, que es Cristo Jesús, que el virus no es lo que está matando más gente en el mundo, sino es el virus del pecado. No es el coronavirus el que más mata, es el virus del pecado el que está matando millones de niños en las clínicas de aborto, está matando millones de mujeres que son violadas cada día en sus casas, por sus amigos, por su familia, por sus tíos. Eso es lo que hace el pecado, eso es lo que causa el pecado en la vida del ser humano.
todas estas aberraciones. Están siendo niños, están siendo muertos en el mundo. El coronavirus no ha matado a nadie en comparación con los miles de millones que mata el hambre cada día en el mundo. Y el hambre puede ser curada porque hay sobrealimentación en ciertos sectores del mundo, mientras en otros hay hambre y muerte. La gente muere por inanición en muchos lugares del mundo, especialmente en el norte de África, en el África subsahariana, donde el agua escasea, donde casi no hay agua y donde realmente tampoco hay vegetación para poder sembrar y cultivar. Así que la gente está muriendo en nuestros países, en América Latina, o países que son ricos en verdad, en tierras fértiles. La gente está muriendo de hambre. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué el coronavirus ha paralizado a la humanidad y no el hambre y no la falta de agua potable? ¿Saben por qué? Porque esto es lo que causa el pecado. La gente no lo quiere entender, pero esa es la pura realidad. Esto no es porque la gente sea egoísta, esto no es porque no, esto es porque el pecado es el que causa el egoísmo. El pecado es el que causa que personas acaparen más que otras. El pecado es el que lleva a la violencia, al desastre, a la pelea entre países, a la pelea entre naciones. El pecado es el que lleva a que la gente sea racista. Esto no es porque sea cuestión de blancos o negros o indios, no, hermanos, es el pecado que mora en nosotros, que hace que nosotros seamos de esa forma. ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día? Es exactamente lo que la palabra de Dios ha predicho, es exactamente lo que la palabra de Dios está diciendo. Por eso yo quiero que ustedes lean conmigo San Mateo, el capítulo 24. Vamos a leer San Mateo porque yo quiero que ustedes comprendan que no solamente en las profecías antiguas la Biblia predijo, ¿verdad? El Señor predijo todas estas cosas, sino que también nuestro Señor Jesucristo predijo lo que estamos viviendo hoy. No es un secreto. No es un secreto lo que estamos viviendo hoy. El Señor Jesucristo así lo dijo. En el versículo 1, usted verá aquí que dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los discípulos estaban emocionados mostrándole a Jesús los grandes avances, mostrándole a Jesús todas esas cosas que ellos consideraban magníficas, ¿verdad? Magníficas, diciéndole: maestro, puedes ver toda esta magnificencia, ¿verdad? Y Cristo les dijo: les aseguro que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Nosotros hoy quizás, mis queridos hermanos, estamos también mirando las maravillas de la humanidad, estamos mirando las maravillas que hace el mundo. Ahora está llegando el internet 5G, que promete maravillas, promete videos hasta en 8K, promete subir videos en unas velocidades que no te las imaginabas. Si con el 4G tú estás bien cómodo, imagínate el 5G. Estamos hablando de tecnologías que ni siquiera la imaginamos. Estamos viendo satélites en el mundo, satélites y naves espaciales que van a explorar las profundidades del universo. Estamos viendo tantas maravillas y quizás nos asombramos de ver las maravillas y las conquistas del hombre. Pero lo que la palabra de Dios está diciendo es que no quedará piedra sobre piedra. Y aunque este pasaje se estaba refiriendo al templo de Jerusalén, ¿verdad? Yo quiero decirle que también podemos aplicarlos al mundo de hoy. Espiritualmente podemos hacer una aplicación a lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y podemos hacerla simplemente porque el texto automáticamente hace una conexión con los sucesos que van a venir en el mundo, ¿verdad? Así que podemos nosotros decir, hermanos míos, que hoy quizás también nos asombramos con las grandes maravillas que hemos conquistado. Pero llegará un momento, hermanos míos, cuando usted entenderá que esas maravillas no son nada. ¿Y por qué no son nada? Porque un día de esto van a desaparecer
todas también, porque no quedará piedra sobre piedra de esta civilización humana que no sea derribada. Observen ustedes lo que la palabra de Dios dice en cuanto a las señales del fin del tiempo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, estoy leyendo el versículo 3 de San Mateo capítulo 24, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, o sea, del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo, primero, escuchen, primero, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Alaba el nombre de Jehová. Vamos a detenernos, ¿verdad?, en el versículo 5. Mirad que nadie os engañe. Dice en la última parte del versículo 4. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hermanos míos, estamos viviendo en la época más, bueno, yo me atrevería a decir así, ¿verdad? La época más desgraciada del ser humano. Es la época cuando el ser humano usa la palabra de Dios para delinquir. Es la época cuando el ser humano usa la palabra de Dios para hacer poca vergüenza. Yo no sé si ustedes saben de la iglesia La Luz del Mundo. Ahorita su líder está siendo investigado en el estado de California por haber violado miles de niños, cientos de niños y niñas en México. Yo no sé si ustedes saben de predicadores que tienen mega iglesias con yates privados como Cash Luna y bueno, ni para qué mencionar los otros, un hondureño, uno de los países más pobres de Centroamérica, y él tiene yates privados, aviones privados, mansiones. Hermanos míos, yo no sé si usted ha visto en el YouTube, en Facebook, estas personas montadas en los templos diciendo, tienes que hacer un pacto con Jehová. Tráele 2,000, tráele 3,000, tráele 5,000, dale el cheque, dale esto a Jehová, de acuerdo a tu pacto, así mismo Jehová te va a bendecir. Mientras estas personas se mueren de hambre, mientras estas personas se enferman y se mueren, usted ve personas como Benny Hinn haciendo shows en vivo en la televisión por todo el mundo, supuestamente sanando gente en el nombre de Jehová, usando la Biblia para echar chistes en los púlpitos, usando la Biblia para hermanos míos, y la palabra de Dios dice, mira que nadie los engañe. Hay tantas personas en el mundo siendo engañadas, hermanos míos, siendo engañadas porque vivimos en una época propicia de la fe, vivimos en una época donde las personas necesitan creer en el Señor, porque es que no hay solución a los problemas de este mundo. Y mientras nosotros que tenemos la palabra del Señor, mientras nosotros que tenemos convicciones sanas y buenas, mientras nosotros que creemos en un Dios bueno y sano, estamos callados, estamos ocupados en nuestro trabajo, estamos haciendo nuestras propias cosas, viviendo nuestra propia vida, el diablo está trabajando, el diablo está levantando grandes predicadores de mentira, el diablo está levantando grandes predicadores de fe falsa, el diablo está levantando grandes showman, es decir, hombres de show, personas de show que se levantan, hermanos míos, haciendo mega iglesias y mega templos y mega cosas, tratando, engañando a la gente, viviendo de la gente, quitándole su dinero a la pobre gente que apurado tiene para comer y para vivir, para alimentar a sus hijos, mientras nosotros estamos en nuestras casas haciendo prácticamente nada. ¿Qué quiero que ustedes sepan? Que la palabra de Dios dice que todas estas cosas iban a pasar. Dice la palabra de Dios, vendrán muchos en mi nombre, muchos, y engañarán a muchos. Es decir, estos fenómenos de estos líderes espirituales que llegan, como este puertorriqueño que se inventó el 666, engañando a mucha gente y muchos seguidores. Muchos seguidores, hermanos.
engañando a mucha gente diciendo que él era Jesucristo, que él era la encarnación de Cristo. Supuestamente este Aarón de la luz del mundo, él es como si Jesucristo en la tierra. Hermanos míos, vivimos en un mundo donde nosotros tenemos, los hijos de Dios tienen que levantarse en el nombre de Jehová. La humanidad necesita verdaderos milagros, la humanidad no necesita milagros falsos. Hoy miraba en la televisión un joven, aquí en Facebook, un joven ministro, un joven pastor, haciendo un show con un niño en una silla de afuera. Qué tristeza, hermanos. Porque el mundo no necesita milagros falsos. El mundo necesita verdaderos milagros. Y el verdadero milagro es la transformación del corazón de un ser humano. Es la verdadera transformación de un ser humano. Que un ser humano deje de mentir, que un ser humano deje de hacer la maldad, que un padre deje de golpear y maltratar a sus hijos, que un esposo deje de maltratar a su esposa y se convierta en un esposo amante, bueno y tierno. Esos son los milagros que Dios quiere. Usted sabe lo que sería que un día un presidente dejara de robar, o los diputados o los alcaldes dejaran de robar y trabajaran con honestidad. Esos son los verdaderos milagros que Dios quiere. Que los jóvenes dejen de robar en las calles, que los jóvenes dejen de aprovecharse de la gente que trabaja para ellos vivir. Usted sabe lo triste que es vivir en un país como Colombia, donde las personas que tienen sus tiendecitas, sus negocios, tienen que estar pagándole todos los días sumos de dinero, y no cualquier cosa de dinero, a toda esta manada de delincuentes que hay en las calles, hermanos míos, robando simplemente porque tienen un arma en la mano y amenazan a las personas. Y tienen que pagarles, y no solamente tienen que pagarle a ellos, tienen que pagar los impuestos al gobierno, tienen que pagar los impuestos a la alcaldía, los impuestos a la gobernación, una cantidad. Y cuando venga a ver, hermano mío, el esfuerzo y el trabajo que hace, no les queda absolutamente nada y no pueden ni siquiera vivir una vida tranquila. Eso es un verdadero milagro si estos jóvenes llegaran a reformarse, si estos jóvenes llegaran a conocer a Cristo, si estos jóvenes llegaran a entregar sus vidas a Cristo y dejar toda esa criminalidad. Esos son los milagros que Dios quiere. Dios no quiere milagros de shows en la televisión, porque no sirven para nada, hermanos míos. Solo sirven para engañar a la gente. O, en el peor de los casos, que es lo que realmente produce, en aquellas personas que no creen a Dios, les dan una razón más para no creer. Por eso nosotros no deberíamos estar promocionando estas cosas, hermanos míos. ¿Saben por qué? Porque solamente le hacen daño a la palabra de Dios, solamente le hacen daño al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, solamente le hacen daño a la obra que Dios quiere hacer en el corazón de aquellos que realmente necesitan al Señor en sus vidas. Que realmente necesitan al Señor en sus vidas. Así que esta primera parte, hermanos míos, es la parte religiosa. Y mire usted que el Señor Jesús empieza hablando de las señales de los últimos tiempos, haciendo alusión a lo religioso. Haciendo alusión a lo religioso. Es decir, hermanos míos, nosotros tenemos que entender que una de las señales de la segunda venida de Cristo es esta descomposición religiosa que existe hoy en día. Tenemos que saber eso, hermanos míos. No podemos ocultarlo. No podemos ocultarlo. No podemos tapar el sol con el dedo, hermanos míos. No podemos. ¿Saben por qué? Porque es profecía, es profético. Todo esto que está pasando es profético. Todas estas personas malvadas que usan el Evangelio y usan la religión para su propio beneficio es profético. Es profético, hermanos míos. Y no solamente en el campo de la religión nuestro Señor Jesucristo nos habló, sino que nos habló también en el campo de la política. Observen ustedes. Y oiréis de guerra. Estoy leyendo el versículo 6 de Mateos 24. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y observen ustedes lo que dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principios de dolores. Alaba el nombre de Jehová.
Hermanos míos, se levantará nación contra nación, habrá guerras y rumores de guerra. Ya nosotros somos testigos de las dos guerras más devastadoras de la humanidad de los últimos años, ¿verdad? No sabemos, hubo guerras devastadoras muchos años atrás. La Biblia lo deja saber, donde naciones enteras iban por el mundo arrasando con pueblos y naciones enteras, matando, esclavizando y violando a sus pobladores, como es el caso de Babilonia, como es el caso de Grecia, de Medo-Persia, como es el caso de muchas de estas naciones, como los romanos, ¿verdad? Hubo guerras devastadoras en el pasado, no podemos negar eso. Sin embargo, de las que nosotros podemos ver, al menos personas como yo, poder ver en los documentales, ¿verdad? Pero todavía hay muchas personas vivas que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Hay un capitán británico, estos días se ha hecho famoso porque está caminando muchas millas alrededor de su vivienda en Londres, allá en Gran Bretaña, ¿verdad? Para poder recoger fondos para ayudar en esta situación del coronavirus. Y ha recogido más de 30 millones de libras. Así que todavía hay gente viva de la Segunda Guerra Mundial, todavía hay gente viva que vio con sus propios ojos la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Y no se diga la Primera Guerra Mundial, fue mucho más devastadora todavía, que quizás fue más poquito, ¿verdad? En territorio, pero fue mucho más devastadora porque los servicios sanitarios y de salud y todas esas cosas eran mucho más precarios en aquel tiempo. Y no se diga de guerras tan tristes y devastadoras como la guerra de Vietnam, como la guerra del Golfo, como la guerra de Corea, donde un batallón de soldados colombianos también participaron en esa guerra. Muchas guerras, las guerras en el Pacífico, las guerras aquí en Latinoamérica, hermano, las guerras de Perú y Ecuador. Hermanos míos, el mundo está lleno de maldad y la palabra de Dios lo predijo. La palabra de Dios dijo, se peleará nación contra nación, reino contra reino. Se pelearán, hermanos míos, habrán guerras y rumores de guerra. Estos días la gente andaba alarmada porque los americanos mataron un general iraní allá en Irak, ¿verdad? Que estaba atizando a la guerrilla para que se tomara la embajada americana. Y el mundo estuvo al borde de otra guerra, o al menos hubo rumores de otra guerra. Ahora con este coronavirus, ¿verdad? El mundo está sospechando, especialmente los americanos están sospechando que China tuvo que ver mucho con la propagación del virus de manera intencional. Y si no fue de manera intencional, al menos fue de manera negligente. Puso en peligro la humanidad entera por no haber tomado las medidas de precaución necesarias o por no haber informado al mundo con tiempo de que el virus se había salido de un laboratorio. Aparentemente ellos mismos lo crearon en un laboratorio. ¿Por qué? Pero no, ellos inventaron la idea de que el virus había nacido en los wet market. Es así como los mercados de invierno o mercados de... eso en español se traduce como los mercados frescos, ¿verdad? Frescos, es decir, que todo está fresquecito allí, todo está traído directamente, si es animal está vivo y si son frutas o lo que sea, están sacadas de la tierra y traídas fresquecitas. Entonces eso es lo que significa los wet markets, allá en inglés, que son este tipo de como minoristas o, ¿verdad? Cosas así donde se venden frutas y vegetales y animales y todas esas cosas. Los chinos anunciaron que allí en ese wet market se había producido el virus, pero las investigaciones con todos correos incluso que fueron enviados por personas ¿verdad? Que estaban trabajando en esos países se apuntan a que realmente el virus fue creado en un laboratorio y por las pocas medidas de seguridad que tienen los chinos en sus laboratorios, el virus escapó del laboratorio y obviamente llegó al wet market porque alguien fue a comprar allí y ahí empezó a spread el virus. Queridos hermanos, estos son rumores. Y si se comprueba que los chinos tuvieron, ya sea por negligencia o ya sea porque verdaderamente
provocaron el virus, los chinos van a tener que pagar económicamente al mundo por esto. Y si no pagan, entonces yo no sé las medidas que va a tomar el mundo, empezando por los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Este es otro rumor de guerra, otro rumor de guerra. Porque si no pagas a las buenas, vas a pagar a las malas. Pero China no es Irak. China no es Afganistán. Entonces, ¿qué pasa? Pero tampoco China puede enfrentar al mundo. Tampoco ellos solos pueden enfrentar al mundo. Así que, hermanos míos, hay guerra y rumores de guerra. La palabra de Dios lo está diciendo. La palabra de Dios lo está diciendo. Y nosotros los cristianos tenemos que estar trabajando, porque la palabra de Dios dice, en estos momentos es cuando los hijos de Dios tienen que demostrar, hermanos míos, los beneficios de creer en Jehová, los beneficios de seguir al Señor, los beneficios de poder llevar una vida consagrada al Señor, los beneficios de aceptar la muerte de Cristo en el Calvario como sustitución por nuestros pecados. Porque toda esta guerra y todas estas cosas, hermanos míos, no crean ustedes que ocurren simplemente porque así. No. Es porque el pecado que está en nosotros hace que seamos así. No piensen ustedes que si los chinos fueron deshonestos, ¿verdad?, con el mundo en cuanto a la propagación del virus, no piensen ustedes que los chinos fueron deshonestos porque son chinos. No, señor. No es porque son chinos. No, es por el pecado. Y no importa qué país sea, si son chinos, si son americanos, si son latinos, si son europeos, no importa lo que sea. Cuando el pecado es pecado, la gente es deshonesta sin importar el color ni la raza. Así que ellos fueron deshonestos con el mundo, no porque son chinos, sino por el pecado. Y ese es el pecado que Dios quiere combatir. Ese es el pecado que Dios quiere sanar. Ese es el pecado que Dios quiere limpiar con su sangre. Y por eso fue que Él murió en la cruz del Calvario, para que esas cosas tan horribles y feas, hermanos míos, puedan ser sanadas y curadas y limpiadas de la humanidad. Alaba el nombre del Señor. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, dice la palabra de Dios que es necesario que todo esto acontezca. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo que necesario, Señor? ¿Cómo que necesario? Y déjenme decirle, hermanos míos, si es necesario. ¿Saben por qué? Porque cuando la gente no le presta atención al Señor, cuando la gente está en todo lo bueno, hay dinero, hay carros, hay medicina, hay doctores, tenemos de todo. En este país, aquí en Estados Unidos, si tú trabajas duro y fuerte, si tú te esfuerzas trabajando, tú puedes lograr muchas cosas en este país. Y tú ves la gente aquí que no le importa, aunque es un país religioso, quien lo creyera. Es un país religioso, un país donde tú ves una iglesia en cada esquina prácticamente, no te miento, en cada esquina. Hay tantas iglesias como bancos en los Estados Unidos, es increíble. Es increíble. A veces yo me he puesto a hacer la cuenta, ¿verdad? Y hay más iglesias que McDonald's. Definitivamente. Hay más iglesias que restaurantes. Y tú vas por las calles de Estados Unidos y en cada cuadra ves una iglesia. En cada cuadra ves una iglesia. Hay veces que hay en una misma sección hay 2 y 3 iglesias juntas allí. Entonces esto es un país donde hay tantas iglesias, hermanos. Pero déjame decirte que también es uno de los países más seculares del mundo. Es uno de los países más seculares del mundo. Aquí también tú encuentras los más grandes ateos del mundo. Son aquí americanos. Hermanos míos, tenemos que entender que este es el mundo. Es necesario que estas cosas pasen. ¿Saben por qué? Porque gente que no cree en Dios en este momento le está orando a Dios cuando se da cuenta que la medicina no salva. Cuando se da cuenta, hermanos míos, que por muy poderoso que sea este país, por muchas grandes economías que tenga, la gente también se muere. Que ellos tienen los mismos problemas y las mismas situaciones para contener un virus como este que cualquier otro país del mundo. Cuando nos damos cuenta que las pestes que dice la palabra de Dios aquí, habrán pestes, habrán enfermedades, habrán terremoto y habrá hambre. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios, queridos hermanos. Y la palabra de Dios no se equivoca. El Señor está diciendo, hijo mío y mis hijitos,
Estas son las cosas que van a ocurrir en el tiempo cuando esté próximo el fin. ¿El fin de qué? El fin del mundo. El fin del mundo. Y es que es el fin de este mundo que conocemos. El fin de toda esta maldad. La gente piensa que será que, ¿verdad?, que la tierra va a ser quemada y destruida para siempre. No, 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 no. La tierra va a ser quemada y destruida, pero la tierra va a ser quemada y destruida de todo el pecado que existe. Y entonces Dios, toda esta cosa mala, toda esta contaminación que existe, toda esta cantidad de monumentos humanos que existen aquí a la maldad, toda esta cantidad de cosas va a desaparecer. Y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, libre de toda esta contaminación que existe hoy en día. Donde ya dice la palabra de Dios, donde el niño podrá jugar con la serpiente y el león. Porque déjenme decirle que la ferocidad de los animales tiene que ver con el pecado también. ¿No piensan ustedes que los animales atacaban a los seres humanos antes del pecado? No. Antes del pecado todo era pacífico, antes del pecado todo era amor, antes del pecado tú podías jugar con el tigre y con la serpiente y con todo sin ningún problema. Pero el pecado fue el que trajo la maldad, y juntamente con la maldad vino el sufrimiento y el dolor. Y juntamente con el sufrimiento y el dolor, hermanos míos, vino la muerte. Pero un día, la palabra de Dios dice, un día cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, todo esto habrá acabado y habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que, cuando la palabra de Dios dice que habrá pestes, no piensen ustedes que este coronavirus no es una peste. Esto es una de las pestes más grandes. Y hubo grandes pestes en el pasado, la peste bubónica, ¿verdad? La gripe española. Muchas pestes en el pasado que arrasaron con grandes, pero grandes cantidades de personas. La lepra arrasó con miles de personas en la Edad Media. El ébola en África arrasó con miles de personas. Toda esta cantidad de SARS que ha venido aquí desde la gripe aviar, que no sé si ustedes se acuerdan, hace muchos años atrás empezó, pues todas estas pestes de aviares que han venido ahorita, como el SARS, el COVID, ¿verdad? Todas esas cosas se han originado ya en China, hermanos míos, y ha traspasado la frontera. El flu, esta gripe asesina que ha matado a millones en el mundo. ¿No piensan ustedes que el flu se ha acabado? No, señor. Aquí en los Estados Unidos es obligación vacunarse del flu a todo el mundo. Los niños pueden ir a la escuela sin ponerse la vacuna, porque la gente aprendió a vivir con el flu. Y eso es lo mismo que están pensando ahorita los gobiernos. La gente va a tener que aprender a vivir con el coronavirus, porque no es una cosa que tenga vacuna. Al menos el flu tiene la vacuna, pero todavía el coronavirus no hay esperanza de una vacuna todavía. La gente está trabajando contra el reloj para conseguir una vacuna. Y una vez consigan la vacuna, la gente tiene que empezar a vivir con el coronavirus. Y después del coronavirus vendrá otra peste, y después de esa peste otra peste, una encima de la otra, y todavía el flu sigue, y después sigue el coronavirus, sigue todavía el coronavirus, y después sigue la siguiente peste, y la siguiente peste, y la siguiente peste, hermanos míos, hasta que Cristo venga. Porque habrá peste y hambre, dice la palabra de Dios. ¿No piensen ustedes que el hambre se va a acabar? No, hermanos míos, no se va a acabar el hambre. El hambre va a existir hasta que Cristo venga. ¿Cómo? Como un testimonio de la desgracia del pecado. El hambre es un testimonio de la desgracia del pecado. Porque con tanta comida que se pierde en el mundo, ¿cómo es que hay gente con hambre? Usted sabe cuánto. Mire, yo tengo un dato viejo, es viejísimo, pero nos puede más o menos ilustrar el problema del hambre y de la sobrepoblación. Uno de los libros que yo leía hace tiempo atrás, cuando era colportor, hace muchos años atrás, en uno de los libros que leí del colportaje, ¿verdad? Cuando me tocaba leerlos para venderlos, había una estadística que daba tristeza. Dice, en la ciudad de Madrid, España, no sé si era anualmente o era mensual o diariamente, creo, no estoy seguro, perdónenme que ya no me acuerdo bien cómo era, pero se perdía 20, no sé si eran 20,000 toneladas de alimento diario. Creo que era eso, sí, diario. Toneladas de alimento que se perdían, o sea que la gente simplemente la tiraba a la basura y el carro de basura llegaba y se llevaba toda esa cantidad de alimentos diarios que se perdía en una ciudad como Madrid, que aunque es una ciudad grande, no es de las más grandes del mundo.
Hay ciudades realmente sobrepobladas en el mundo, como Beijing, como Nueva York, Los Ángeles. Hermanos míos, déjenme decirles, hermanos, que la cantidad de comida que se pierde en el mundo es inimaginable. Inimaginable. Es tan inimaginable como la cantidad de muertos por hambre en el mundo. Y la palabra de Dios dice que habrá hambres en diversos lugares, dice la palabra del Señor. Habrá hambres. No nos imaginamos nosotros, hermanos míos, todo lo que tenemos que pasar en esta vida, simplemente porque el pecado que hay en nosotros nos lleva a hacer todas estas cosas. Ahora, yo quiero hablarles del versículo 8. El versículo 8 dice, y todo esto será principios de dolores. Principios de dolores. Y ahora viene lo más triste. Escuchen bien, ahora viene lo más triste. Entonces os entregarán, versículo 9, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Alaba el nombre de Jehová. Y por último, hermanos míos, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar alguna cosa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de los que estén encintas y las que críen en aquellos días. Orad que vuestra huida no sea invierno ni en el día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y ni la habrá, dice el Señor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad que ahí está en otro lugar, no les creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, a los escogidos. Yo os lo he dicho antes, así que si os dijere, mirad, está allá en el desierto, no salgáis a mirarlo. Que están los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se pone hasta el occidente, así será también la venida del hombre, del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Miren qué cosa más hermosa, hermanos míos. El Señor empieza con las profecías de la religión y termina con la profecía de la religión. Se levantarán falsos cristos, falsos dioses, gente que se va a pasar, dice, con apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, según el apóstol Pablo en Timoteo. Hermanos míos, estamos viviendo en tiempos ya de la segunda venida, estamos viviendo ya en tiempos del fin, estamos viviendo el tiempo cuando nosotros tenemos que ponernos de parte de Dios y de parte de la justicia, aunque se desponen los cielos. Amén. Tenemos que estar de parte de Dios. Necesitamos nosotros hacer la obra del que nos envió. Necesitamos, hermanos míos, es hora de despertar, es hora de poder empezar a hacer nuestro granito de arena en la obra de la salvación de la humanidad. Los hijos de Dios necesitan trabajar. Los hijos de Dios necesitan estar en el lugar correcto, en el momento correcto. Porque es allí donde Dios quiere encontrarnos. Amén. Y el día que Él venga, podrá decirnos, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En este bello día, en este hermoso día que comienza hoy, este hermoso día de sábado, yo quiero extenderte una bendición especial. Yo quiero extenderte una bendición especial y al mismo tiempo hacerte un llamado especial. Necesitamos reunir miles de obreros. Necesitamos reunir miles de personas que estén dispuestas a darlo todo por Cristo.
estén dispuestos a predicar este evangelio sin intereses ninguno, sin intereses por el dinero, sin intereses por la fama, sin intereses por nada de esas cosas, sino simplemente por el mero interés de salvar almas para Cristo. Necesitamos apuntarnos a ese grupo de fieles hijos de Dios que sin religión, sin ningún interés particular, quieran unirse al gran ejército del cielo que estará dispuesto a darlo todo para servirle a Cristo, que estará dispuesto a sufrir, a tener hambre, que está dispuesto incluso a no tener las comodidades que normalmente tenemos todos los días por servirle a Cristo. Esos son ejércitos que Cristo está llamando para que peleen esta gran batalla, para pelear esta guerra espiritual en la que estamos viviendo. Y yo te invito para que tú le digas al Señor: yo quiero ser ese soldado tuyo, Señor. Yo quiero ser ese soldado listo y preparado, listo para pelear esta batalla. Si tú estás dispuesto, si tú quieres servirle al Señor, quieres unirte a este gran ejército, dale like, comparte este video, ora en tu casa y pídele al Señor que por favor te haga esa persona, que el Señor te haga ese soldado y ojalá pueda conocerte el día que Cristo venga. Vamos a orar. Padre amado, Padre misericordioso, te pedimos una bendición. Te pedimos que por favor tomes la mente y el corazón de cada uno de tus hijos, para que cada uno de ellos, Padre mío, pueda enlistarse en las Fuerzas Armadas del Ejército del Cielo, para combatir al diablo, para combatir a los demonios, para combatir, Padre mío, el mal, y poder darle triunfo al bien. Y que un día, mi Dios, podamos recibir esa medalla de honor que se nos entregará en el reino de los cielos por haber sido buenos y valientes soldados y por haber peleado esta batalla, por haber luchado con amor contra el odio, por haber luchado, Padre mío, con la paz en contra de la guerra, por haber luchado, Padre mío, con los valores en contra de los antivalores de la humanidad. Queremos, Padre mío, encomendar estas almas en tu nombre y bendecirlas, Padre mío, a través de este medio. Bendecirlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que la gracia del cielo tome sus corazones y los ayude para ser valientes y enfrentar, Padre mío, esta lucha que tenemos. Enfrentarla con valor y gallardía, con decisión, Padre mío, sin importar el color de piel, ni la raza, ni la religión. Lo único que importa es Cristo Jesús. Hoy nos ponemos en tus manos de amor, para que tú nos bendigas y nos ayudes. Gracias por tu amor, mi Dios. Gracias por tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te mire con amor y te dé paz. Que esta es la bendición del cielo para este día, para todos los hermanos que me están viendo y los que van a ver también. Mañana nos espera entonces a las 3:30 de la tarde con el mensaje, con el sermón, ¿verdad?, del mediodía. Como siempre les digo, no lo hago a las 12, ¿verdad?, o a las 11:30, porque a esa hora muchos pastores están predicando a sus iglesias y hay hermanitos que normalmente también quieren escuchar el mensaje de este servidor, así que no quiero interferir con los pastores locales. Así que a las 3:30 de la tarde mañana estaremos presentando el sermón del mediodía del sábado, pero a las 10:30 estaremos conectándonos vía Zoom con nuestros hermanos que lo quieran. Así que si alguno de ustedes quiere conectarse a las 10:30 vía Zoom, mándeme una nota, escríbame allí, diga: pastor, yo quiero conectarme. Y entonces ahí yo te voy a indicar cómo lo vas a hacer. Yo te voy a mandar un link a tu celular, a tu teléfono, a tu email, y entonces allí tú ingresas a ese link y te conectas con nosotros para la escuela sabática. Recuerda que la escuela sabática no va a ir por Facebook, sino que la vamos a hacer a través de Zoom con las personas que quieran discutir la escuela sabática con nosotros, ¿verdad? Y hacer un meeting bonito en la discusión de la escuela sabática. Así que Dios te bendiga, en mi deseo y oración, que tengas un feliz día, un sábado feliz. Bye bye.